Mis amados amigos y hermanos, quiera nuestro amoroso y bondadoso Señor derramar cual refrescante lluvia en medio del árido desierto sus más ricas bendiciones sobre nosotros. Reciban una vez más nuestra cordial gratitud por acompañarnos a compartir estos breves minutos que serán de saludable alimento para el alma, rica nutrición para la mente y fresco refrigerio para el espíritu. Y ahora, palabras de sabiduría. Leamos en Hechos 15, 5 y 6. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Vemos aquí que los grandes defensores de la sana doctrina, Pablo y Bernabé, no solo defienden la verdad con toda gallardía frente a los creyentes judíos sectarios en Antioquía, quienes querían imponer sus errores a los nuevos creyentes procedentes de los gentiles, sino que muestran su humildad, cooperación, sumisión y adherencia al trabajo en equipo al aceptar ser enviados a la iglesia de Jerusalén para dar a conocer lo que estaba sucediendo y oír la valiosa opinión de los apóstoles y demás líderes reunidos allí. Al ser recibidos con todo el honor y afecto de los que eran dignos, los hijos de las tinieblas no se hicieron esperar, con el reclamo de que se pusieran en práctica sus errores. Pero esta vez, como en Antioquía, los hijos de la luz fueron más sagaces que los hijos de las tinieblas, y estos hijos de la tiniebla no pudieron salirse con la suya. Los apóstoles y los ancianos de Jerusalén, siendo guiados por el Espíritu Santo, se levantaron y dieron un total respaldo a la defensa, las enseñanzas y argumentos de Pablo y Bernabé, sentando así un gran precedente para el crecimiento y desarrollo de la iglesia cristiana. Esta benéfica e histórica reunión, con todo lo que se dijo, se concilió y se acordó, se le bautizó con el nombre de Concilio de Jerusalén, aunque coincidiendo con la opinión de Matthew Henry, nos gustaría llamarle simplemente vital e histórica reunión de los apóstoles y líderes de la iglesia primitiva, para dejar claro un asunto de gran repercusión para el futuro de la fe cristiana. Que la salvación es por gracia para todo aquel que cree en el sacrificio expiatorio de la cruz del Calvario, sin distingo de raza, sexo, edad, clase o nación. Que el fruto del Espíritu Santo sustituye las buenas obras y los ritos de la ley mosaica. Y que el sacrificio de Cristo nos liberta del yugo opresor de la ley y del pecado, y que el sello del Espíritu Santo
sustituye la señal de la circuncisión y mucho más. Y ahora escuchemos los siempre provechosos y nutritivos comentarios de Matthew Henry, traducidos y adaptados al castellano por don Francisco Lacueva, hoy con el tema La Gran Reunión de Jerusalén. Hechos 15, 6 al 11. Llegamos ahora a lo que ha venido a llamarse el Concilio de Jerusalén, aunque más bien debemos considerarlo como una reunión de los líderes de la iglesia de Antioquía con los apóstoles, los líderes y los hermanos de la iglesia de Jerusalén, aun cuando las decisiones allí tomadas habían de tener carácter universal y perpetuo para la iglesia entera. No se precipitaron a dar su juicio, sino que consideraron el asunto con toda detención, siempre guiados por el Espíritu Santo. Reunidos pues los apóstoles y los ancianos para considerar este asunto, según versos 6 y 7, después de mucha discusión, Pedro, como portavoz de los apóstoles, se levantó y pronunció su discurso. Sus palabras habían de tener doble fuerza, ya que por una parte él era judío, por otra parte, como él mismo dice, Dios me escogió de entre nosotros, o más probablemente de entre vosotros, para que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Pedro, pues, habló después de haber sido considerados todos los pros y los contras del asunto, como debe hacerse siempre. Pedro, en su discurso, recuerda a los reunidos la comisión que había recibido de Dios mismo tiempo atrás, de abrir a los gentiles la puerta del Evangelio. Los mismos judíos de Jerusalén habían escuchado de labios de Pedro el relato de lo ocurrido en la casa de Cornelio y se habían regocijado de que también a los gentiles hubiese concedido Dios arrepentimiento para vida eterna, sin que entonces pusiesen ellos ninguna objeción en cuanto a la necesidad de circuncidar a los gentiles convertidos. ¿Por qué, pues, habían de poner objeciones en cuanto a los gentiles que se habían convertido al oír el Evangelio de boca de Pablo? También les hace a la memoria la forma en que Dios, según verso 8, que conoce los corazones, les dio testimonio a los gentiles convertidos, según capítulo 11, versos 15 al 17, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros, los del aposento alto, Hechos 2:1, a quienes Dios da el Espíritu Santo, les da testimonio de que son suyos. Así que, según verso 9, ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Puesto que los gentiles convertidos tenían comunión con Dios mediante la fe, sin más añadiduras, no había ningún impedimento para que tuviesen también comunión unos con otros, ya que no podemos poner más condiciones para aceptar por hermanos a unos creyentes de cualquier raza o condición que sean, que las condiciones que Dios haya puesto para aceptarlos Él mismo. La fe cristiana es preciosa en todos y produce los mismos frutos en todos los que por ella están unidos a Cristo. Así como no hay diferencia, según Romanos 3, 22, 23, en cuanto al pecado,
tampoco la hay en cuanto a la gracia. Reprende severamente a los judaizantes, según verso 10. Ahora pues, dice Pedro, ¿por qué tentáis a Dios imponiendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? En efecto, reclamar de los gentiles convertidos algo que Dios no les había exigido para la salvación era tentar a Dios. ¿Acaso podían ellos prescribirle a Dios lo que tenía que hacer? La ley había sido un yugo, así como una carga insoportable de la que Cristo nos libertó, según Gálatas 5, 1 al 4. Exigir, pues, a los gentiles convertidos la observancia de la ley mosaica era una afrenta a Dios, a su Santo Espíritu y a Jesucristo. Creemos, añade Pedro, que por la gracia del Señor Jesús somos salvos de igual modo que ellos. No hay un modo de salvación para los judíos y otro para los gentiles. La reprensión que Pablo le hizo a Pedro en Gálatas 2, 14, 16 había hecho su efecto. Así es, mis amados hermanos y amigos. La salvación es para todos los hombres, todos aquellos que creen por fe en el sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz, tienen vida eterna. Pero el que rechaza creer en Cristo ya es condenado, dice la palabra en San Juan 3:18, por cuanto no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Y agrega más adelante en el verso 36 que aquellos que creen en Cristo tienen vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Mis amados amigos, ojalá que ustedes presten la debida atención a tiempo al mensaje redentor de Cristo y puedan ser redimidos por su sangre y sellados con su espíritu para que escapen de la condenación eterna y de la ira de Dios sobre ustedes por rechazar su gracia, su misericordia y rechazar a su Hijo, quien murió allí en la cruz por cada uno. Que el Señor les bendiga y le dé entendimiento, mis amigos, para encontrar y creer en la verdad. Amén.